En cada pueblo de Andalucía las hay que tienen gran seguimiento de fieles, pero en nuestra tierra hay algunas que traspasan fronteras. Andalucía es una tierra eminentemente mariana. Tendrá que ver con el papel, ¿no?, tan trascendente que tienen en nuestras familias las madres. Quienes son de Cabra, quienes son también del entorno de Cabra, saben que la Virgen de la Sierra es una de las grandes devociones en esta provincia. En Cabra es más que la patrona, es más que la alcaldesa perpetua. Es un símbolo identitario que trasciende, me atrevo a decir, que trasciende incluso a la fe del creyente. Y si no, que se lo digan a la gente de Cabra cuando se encuentran fuera de Cabra o en el extranjero. Se saludan diciendo viva la Virgen de la Sierra. Pero hay otra de las grandes devociones marianas que trasciende fronteras, no solo de Andalucía, de gran parte de España, que es la Virgen del Rocío. Ambas son advocaciones que cada año reciben a miles de peregrinos en los templos que las cobijan. A la vez, estas hermandades han protagonizado peregrinaciones más allá de sus fronteras. La siguiente mesa se titula La Virgen de la Sierra y la Virgen del Rocío, devociones romeras que peregrinan. Para hablar de ello, contamos con Francisco José Rojano Romero, que es el hermano mayor de la Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra de Cabra, con don Santiago Padilla Villas de la Serna, que es el presidente de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte, y va a moderar mi compañero y amigo, periodista de Canal Sur Radio y una de las voces de la Semana Santa de Sevilla, José Manuel de la Linde. Por favor, usted. Yo le dejo. Aquí vemos un poco con las luces. Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes. Ante todo, bueno, pues muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda y bueno, gracias por darme a mí la oportunidad de moderarla y de conocer este magnífico municipio o ciudad, ¿no?, de Cabra, como tenemos que decir, y así la califico esa vez segunda. Dos devociones, como decía Manolo, que por sí solas mueven a miles de devotos: la Virgen del Rocío, la Virgen de la Sierra. Debo confesarles que poco conocía hasta la pasada tarde de esta última devoción. El oficio de un periodista pues es informarse, formarse, sobre todo antes de moderar una mesa, y bueno, pues eso es lo que hemos dicho, ¿no? Dicen que conocerse es quererse, y esto es lo que queremos hacer hoy: aprender más de una devoción y otra para ampliar nuestro conocimiento y comprenderlas. Eso es importante, comprenderlas mejor. Distintas cuestiones culturales, formas de rezar a la Virgen, aunque a todos nos mueve lo mismo, ¿no?, la devoción, la fe en la Madre de Dios. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tienen en común estas dos romerías, estas dos devociones, y qué nos diferencian? Eso queremos abundar hoy. No es lo mismo de la marisma que la sierra. Esos son dos distingos muy importantes, dos estilos de vida muy diferentes. Eso condiciona sin duda la evolución de estas dos romerías y la forma de rendirle culto a la Virgen. El aliarse, y eso también lo comprobamos la pasada tarde, la conocía, el aliarse en lugares mágicos, ¿no?, se puede decir. Eso sin duda, por lo que el experto llamó sacralidad inherente. Aquellos en lo que uno se siente, aquellos lugares en los que uno se siente en contacto con Dios y por tanto con la Virgen. Aquellos casos claros, ¿no? La Virgen de la Sierra, situada en la montaña. Por ejemplo, Moisés recibió las tablas de la ley en una montaña, lugar donde podemos atisbar lo divino, lo sagrado, la transfiguración del Señor, ¿no?, también en el monte Tabor. Y la marisma, pues sin duda un lugar también mágico, diferente, un cruce de caminos. Aquí posiblemente pues, los fenicios ya daban cultos a sus divinidades para pedirles que tuvieran un grato viaje por el mar, por la travesía. La Virgen del Rocío frente a la marisma, lugar mágico, ambas situadas en lugares donde uno se siente en comunión con la belleza y por tanto con lo sagrado.
Ambas devociones, también lo decía Manolo, son centros de peregrinación, una metáfora de la propia vida. En esto debemos y convertimos nuestra romería en un camino de salvación, de peregrinación y de perfección, de salvación y de esperanza. Un camino difícil a veces, por una senda tortuosa en distintos momentos de la vida, en distintos momentos de la romería, ¿no? La ascensión a la sierra, los caminos por las arenas, el rocío, todo eso hay que superarlo, igual que momentos de la vida. Símbolos de identidad unidos a un pueblo, ¿no? Eso es incuestionable. La invitación ha sido también motivo principal de la extensión de estas devociones. Allí donde haya un egabrense siempre lleva consigo a la Virgen de la Sierra. Hasta la mujer de Ortega Bru también fue responsable, ¿no?, de que este artista hiciera una reproducción de la Virgen de la Sierra, la Virgen de Cabra, y donde hay un almonteño, pues está la patrona del monte, ¿no? Son dos imágenes también relacionadas de origen con la monarquía, con los reyes, Alfonso X en el caso de la del Rocío y Alfonso XI con la de la Sierra. Bueno, como punto de partida, pues dejamos constancia de estas tres semejanzas que unen a la Virgen de la Sierra y a la Virgen del Rocío. Saldrán más a reducir seguro, pero bueno, vamos a presentar para entrar en materia a las personas que componen esta mesa, de Francisco Rojano, de Paco. Bueno, os voy a hablar menos porque lo conocéis todos, ¿no? Hermano mayor desde el año pasado de la Virgen de la Sierra, gabrense, devoto de la Virgen desde pequeñito, no podía ser de otra forma, así se lo inculcó su familia. Sabe también de cofradía, porque también durante años fue hermano mayor de la Esperanza de Cabra, ¿no? Reconoce que el traslado de la Virgen, de la imagen a Córdoba, fue un punto de inflexión, ¿no? Un antes y un después en la devoción a la Virgen, y bueno, allá por donde pasó fue dejando huella y atrajo de votos. Santiago Padilla, por segundo mandato consecutivo, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, nacido, como no podía ser de otra forma, en esa villa de Almonte, hijo y nieto de presidente de la Matriz, o sea que viene de cuna. También ha sido presidente del Consejo de Hermandades de Almonte, estudioso, empedernido, constante y único en esta devoción a la Virgen. Es autor de un libro que les recomiendo que no se pierdan, que si no lo han leído todavía lo hagan: Rocío, la explosión de la gran devoción del sur en el siglo XX, una obra clave y esencial, ¿no?, para conocer la devoción, para conocer la romería de Dios. Bueno, y de calidad, vamos a escuchar a nuestros protagonistas, a lo que venimos, y bueno, Paco, Francisco, para romper el hielo, bueno, darle la bienvenida, por favor, a Santiago Padilla, a esta villa. Tuvimos la suerte ayer de estar en el santuario, que considera, como yo comentaba ayer, ¿no?, el punto de todos los devotos de la Virgen de la Sierra, cuando vamos a venerar a nuestra patrona. Y bueno, y para mí también es un orgullo que el presidente de la Hermandad Matriz, pues, con nosotros, y conozcamos otra vocación, como tú muy bien has relatado, pues, al igual que la Virgen de Rocío, con otras particularidades, pero bueno, son devociones marianas, y bueno, estoy muy orgulloso de que se cumpla en Cabra con nosotros. En tu caso, Santiago, yo no sé si conocías a la Virgen de la Sierra. Pues no la conocía. Tuve ocasión de conocerla ayer. Nosotros, la Hermandad Matriz y el pueblo del Monte, tenemos una deuda de gratitud con todas estas devociones marianas que jalonan la geografía andaluza y española, donde andando el tiempo después ha surgido la devoción a la Virgen del Rocío, como es el caso de Cabra. Probablemente pues cualquier egabrense que sea rociero, pues su primera mirada de niño haya sido, como no puede ser de otra manera, a la patrona de su pueblo, y ese culto que se fomenta por parte de la chicofadía en este caso, pues sin duda ha sido un pilar que ha hecho posible también que surja en Cabra, a una distancia prudencial del Rocío, pues la devoción a la Virgen. Yo tuvimos ocasión de estar en la casa de la hermandad con Pepe, y bueno, me estuvo contando sus inquietudes, y la verdad es que, lo comentaba, estaba en Alcalá la Real
el viernes con la Hermandad del Rocío en otro acto, y la verdad es que yo no sé cómo lo hace la Virgen, pero tenemos gente en las Hermandades del Rocío fantástica, que es lo que explica que esa devoción a tanta distancia pues haya una llama de devoción a la Virgen tan fuerte, a la Virgen del Rocío, que está unida efectivamente en el caso de Cabra, como no puede ser otra manera, a la patrona de esta ciudad. Bueno, y esa unión la vimos, por ejemplo, en la Quetzal, que se cantó allí, y cantó el coro rociero, precioso. La verdad que a nosotros en parte también nos ocurre, ¿no? O sea, hay muchas veces fuera de Cabra y, por supuesto, desde pequeños hemos sido devotos de la Virgen de la Sierra y que han tenido bien, en algunos casos ya hace 25 años, de que fundaran en su Málaga de Sevilla, fundaran esas actividades también de la Virgen de la Sierra, ¿no? Que también pues ha sido una responsabilidad, pero también vemos que no fuera de lo que es Cabra, tanto en la comarca como Málaga, Sevilla, Santa Coloma, Madrid, pues también se reúnen, organizan sus hermandades filiales y luego pues los reúnen también juntos a la Virgen cuando durante el año pues en sus peregrinaciones. También la verdad que es bueno, ¿no? Lo que dice, ¿no? Que naces ya devoto de tu imagen, de tu patrona, y luego cuando ahora pues fuera, ¿no? de tu ciudad, Lo entiendes. Estáis hablando, sin haberlo planteado, porque la primera cuestión que iba a plantear, en dos romerías muy diferentes, pero que se tocan. ¿En qué se parece, Paco, la romería de la Virgen de la Sierra a la romería de Rocío? ¿De dónde ha bebido esa romería? Hombre, la Virgen de la Sierra, nosotros estamos hablando, somos muchos siglos de historia y como parece ser que son viejas de peregrinación, en este caso, como comentamos, soy ciento y pico hermandades filiales, que al final pues todas peregrinan a la misma y nosotros pues peregrinamos al santuario. Yo creo que ahí es donde está la devoción mariana que tiene el pueblo andaluz, pues se ve refrendado ahí, ¿no? Todos al final buscamos esa vocación, ese sentimiento, esa devoción popular, al final es lo que tenemos, ¿no? Es lo que digamos, el sello de identidad nuestro, ¿no? Esa devoción popular, esa manifestación de fe y de cultura, pero al final también esto ya pasa a ser también como una tradición y que yo creo que la representamos de igual manera, ¿no? Peregrinando, ¿no? Y en el caso de Rocío, Santiago, bueno, la romería bebió mucho al principio en pro de la consolación de Utrera, de Andévalo, ¿y qué quieren de todo eso? Al final yo creo que es muy interesante hacer esos estudios comparados que no se han hecho de aquí para atrás, porque las hermandades solemos ser un poquito ombliguistas y poco menos que creemos que la historia de la hermandad es la que tenemos de puerta para adentro. Y muchas veces, sobre todo en pueblos pequeños donde no ha habido donde no ha habido notarías, donde no ha habido escribanos, donde no ha habido mucha, andando el tiempo para atrás, pues no hay testimonios. Y muchas veces esos testimonios los encontramos cruzando información con otras devociones, porque al final el hombre repite cosas de aquí para allá, de allá para acá. Yo creo que esos estudios comparados que se están haciendo ahora son estudios que pueden arrojar mucha información bueno, pues para delimitar qué cosas han ido de aquí para allá y qué cosas han ido de allá para acá. Es verdad que en el caso de Rocío estamos a una distancia muy importante, ¿no? Pero el caso de Utrera que tú estás refiriendo, que fue la gran romería del barroco andaluz, al menos en Andalucía occidental, pues una romería de referencia, ¿no? Una romería que curiosamente, para entenderla, para entender su crecimiento, hay que entender el fenómeno de la conquista de América, que pone Utrera en un punto estratégico entre Sevilla y los puertos de Cádiz, y que va a poner a Rocío en otro punto estratégico entre, no Sevilla, pero sí vuelve en el otro margen del río, y que ese flujo continuo de personas que van a hacer las Américas, en muchos casos de manera ilegal, de manera clandestina, que tenían que hacer tiempo en estos sitios después para embarcarse en Cádiz, sobornando a los capitanes, bueno, pues lo que hacen es encomendar esa aventura a las devociones más populares
particulares del entorno, ¿no? En el caso del Rocío, concretamente, pues tenemos como respuesta a este hecho histórico pues la creación de la capellanía de Baltasar III a finales del siglo XVI, que es un señor que traficaba con el ganado de las marismas del Bajo Guadalquivir, que se fue a América, que le fue bien, que hizo lo que se denominaba hacer las Américas, y que este señor, antes de morir, pues dejó un testamento importante para que se creara una capellanía en el santuario de Rocío. Y esto significaba nada más y nada menos que allí pudiera haber de manera permanente un ermitaño cuidando del lugar y atendiendo espiritualmente a todas estas personas que pasaban por él. Bueno, pues ahí tenemos la relación, por ejemplo, o un dato de la relación entre Consolación, esa gran romería que desapareció a finales del siglo XVIII, y una parte de ese foco de devoción a Consolación pasó hacia el Rocío. El caso más claro es la Hermandad de Rocío de Coria, que parece ser que empezaron utilizando los enseres de la hermandad que iba de Coria a Consolación, pues una parte se desvió hacia Rocío a partir de esa fecha. Para aprender, ¿no?, también de los errores de aquella romería y reflejarlo y mejorarlo en el Rocío. Las filiales, tan importantes para una y para otra, ¿no? En el caso de la Sierra, distribuidas por toda España, y en el caso del Rocío, que ha habido que echar el freno, porque ya no se cabe. ¿Qué significado con las filiales para la Sierra? Pues sí, lo he dicho anteriormente, que es, digamos, o sea, que la prensa que se va de aquí, de alguna manera quiere tener ese recuerdo continuo de la Virgen, ¿no? Entonces, pues organiza en la ciudad donde está, organiza esa hermandad filial pues, para rendir el culto y durante todo el año para tener precisamente tienen cada uno su imagen y la tienen cada uno en distintas parroquias en sus ciudades y es una manera de tener cerca lo que era lejos, ¿no? Como natural, pero de esta manera lo que es más cerca, ¿no? Para nosotros es muy importante, porque si una función tiene la hermandad María, pues crear devoción de la Virgen. Y para ello, como María, son unos pilares muy fundamentales. De hecho, este año estamos incorporando, si todo va bien, la hermandad filial de Córdoba volverá a fundarse y digamos que es un pasito que vamos dando. Y otros muchos pueblos de la comarca que en su momento a lo mejor no se ha trabajado el tema, pero que hay una dimensión que creo que puede ir poco a poco organizándose cada vez más. Una manera de estar en contacto con la Virgen, ¿no? Esas filiales, cuando antes los caminos no eran tan rápidos como ahora, también con la infraestructura que tenemos hoy día, se pegaban, era la forma, ¿no?, de llegar a la Virgen. Bueno, tenemos que recordar que la carretera de Rocío es de los años 60. Antes de esa fecha, a Rocío no se podía llegar nada más que por caminos de herradura. Y las filiales, pues, la extensión de esa devoción, primero en el entorno más inmediato. El Rocío, si lo miramos desde arriba, en un mapa, pues está en un punto equidistante entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Y ahí es donde nació el primer núcleo de devoción a la Virgen del Rocío. La regla de 1758, que son las reglas más antiguas de la Hermandad Matriz, y que nos hacen una fotografía del Rocío de mediados del siglo XVIII, pues había 9 hermandades filiales. Y curiosamente, uno de los núcleos más importantes eran los puertos de Cádiz. Entonces, ya, y hermandad de San Lucas, en el puerto que desaparece en el siglo XIX, y en Rota, que también desaparece en el siglo XIX y se refundaron en el siglo XX. Ese núcleo primitivo se fue creciendo. Es verdad que la expansión del Rocío fundamentalmente en el siglo XX, finales del siglo XX. En el año 1960 se funda la Hermandad del Rocío en Madrid, en la capital de España. Lo fundan emigrantes, que entre ellos almonteños, y hay una sevillana, una letra famosa de sevillana que dice 33 hermandades van para el Rocío, hasta de los madriles han venido. Y ahora las 7 y pico hemos llegado. Efectivamente, 33 hermandades en 1960 y 127 hermandades filiales al comienzo del siglo XXI, 17 agregadas que están esperando para ser filiales, 22 de culto que también están esperando. Es decir, estamos en una situación en la que esto empieza a ser difícil administrarlo.
porque por una parte, lógicamente, nuestro objetivo, el objetivo soñado de los almonteños y de los rocilleros de todos los tiempos es conocer lo que estamos conociendo hoy, esta expansión. Una hermandad en Bruselas que está celebrando su 25 aniversario este año. Esto era el objetivo soñado, parecía un sueño, ¿no? Y ahora la cuestión es cómo seguimos creciendo sin que esto se nos desvirtúe absolutamente. Si nosotros analizamos la evolución de la romería, pues prácticamente han cambiado todos los actos aquí. Es lógico, no es lo mismo organizar una misa para 30 hermandades que para 130 hermandades, o el rosario, o la procesión de la Virgen. Todos y cada uno de los actos han sufrido modificaciones. Bueno, pues eso es también una de las virtudes que ha tenido el Rocío, esa capacidad de adaptación. Si hubiéramos sido inflexibles, pues entonces esto se hubiera parado hace mucho tiempo. Estamos en ese juego de canalizar esa devoción que de manera natural nace en las marismas hacia toda España, y también ver cómo organizamos ese crecimiento para que esto no se desvirtúe y no muera de éxito. Claro, no se pierda. Por cierto, me hacía caer antes de la Vuelta a Santiago, que ahora estamos en las redes, la televisión, los medios de comunicación, pero uno de los grandes escritores que da a conocer la romería, gracias a eso se vive, Platero y yo, la gran obra de Juan Ramón Jiménez, que cumple 111 años, fue fundamental, ¿verdad?, para dar a conocer la romería del Rocío en uno de sus capítulos, con las carretas, caminando, y precisamente la Madrid está organizando una exposición itinerante este año, dando a conocer esta obra. El Rocío tenía una deuda de gratitud con Juan Ramón Jiménez, con el Nobel moguereño, por ese detalle que tuvo de meter en Platero y yo una de las obras más traducidas del castellano, creo que es la tercera obra más traducida del castellano, meter ese capítulo dedicado al Rocío, que ha servido efectivamente, como comentábamos, para difundirlo antes de que surgiera el mundo digital, que creemos que ha existido toda la vida, pero que es de antes de ayer, desde los años 90. Bueno, pues son infinitas las personas que en el mundo, su primer contacto con el Rocío ha estado en esa obra de Juan Ramón Jiménez, tanto en lengua castellana como en otras muchas lenguas a las que se ha traducido el capítulo. Con ese motivo estamos haciendo ahora mismo una exposición de 24 pintores de buen nivel pictórico que han interpretado el capítulo, y acabamos de sacar también un libro en el que aparece ese capítulo que tiene toda la riqueza lírica que tiene Platero, en este caso dedicado al Rocío, traducido a 50 libros. Bueno, mucho estamos hablando este fin de semana también de procesiones extraordinarias, del sentido de la medida. En nuestro caso, en el caso de la romería, se puede traducir en peregrinaciones extraordinarias. La Virgen de la Sierra fue a Córdoba. Esto fue altamente positivo para la devoción. La verdad que, como hemos dicho, hay una devoción anterior a esa extraordinaria, y yo creo que una devoción bastante superior después de esa extraordinaria, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final la Virgen peregrina todos los años a Cabra, ¿no? Baja de la sierra y todos los años peregrina a Cabra, pero salir fuera no había salido nunca. No fue una decisión fácil, evidentemente, porque hubo que llevar a Cabildo y hubo distintos pareceres, ¿no?, de los hermanos, pero bueno, yo creo que fue un acierto total, porque al final devolverle a esos devotos que no están aquí y que vienen cuando pueden, pero devolverle esa devoción que tienen a la Virgen
experiencia en los años 50 con el primer obispo de Huelva, don Pedro Cantero Cuadrado, en Gloria esté, que fue un señor que hizo mucho por el Rocío. Precisamente la carretera en los años 60 la consigue él, y pretendió, de hecho organizó una Mariana, no sé si fue en el 55, era un aniversario, organizó una Magna Mariana y pretendió llevar a la Virgen del Rocío, siendo como era un hombre de autoridad, poco menos que impuso que la Virgen del Rocío fuera, y los almonteños se opusieron rotundamente. Hubo un motín popular en el pueblo, hubo gente en la cárcel, un lío tremendo. Al final el obispo vino al monte a pedir disculpas y a decir que entendía que la Virgen no fuera a Huelva. Ahora nos brindaron esta posibilidad amablemente, porque a esta procesión van a ir las imágenes coronadas de la provincia de Huelva, y bueno, nosotros tuvimos claro que esto es imposible, la Virgen del Rocío, y procesionarla como van a procesionar otras imágenes no es posible, y bueno, hemos declinado esa invitación. Insisto, lo hemos entendido, el cariño con el que se nos ha planteado, y yo quiero pensar que ellos también han entendido que esto es muy difícil. Se va a hacer en Huelva, pues lo hubiera de colocar, ¿no? Claro, se nos queda chica la ciudad. Sí se va a hacer un rosario con los invegrados de todas las hermandades de la diócesis, que lo teníamos fijado para hacer una fecha y que ha habido que anularlo ahora en marzo, y que ya ha pasado para el 28 de junio. El 28 de junio, si Dios quiere, haremos este rosario en el que estará el Sin Pecado de la Hermandad Matriz, y yo creo que esto se ajusta más y mejor a lo que podemos hacer, también para dejar un sello del Rocío en este jubileo en la capital de la diócesis. En todo caso, sí se puede decir que la Virgen peregrina cada 7 años a su pueblo, ¿no? Cada 7 años peregrina desde los años 70 del siglo XX. Anteriormente eran motivos, calamidades públicas, sequías, guerras, etc. Pero habiendo avanzado, afortunadamente, la sequía ya no hacía tanto daño como hacía antaño, las epidemias se controlan, etc. Pues a partir de los años 70 se inició este número bíblico, este número que tiene tanto significado también, 7. En cada 7 años la Virgen va al monte, y la próxima venida, si Dios quiere, pues será en agosto de 2026. Invito a todos los presentes a participar de una experiencia que en la última ocasión, el último traslado, movilizó la noche del 19 al 20 de agosto. Esto se hace justo cuando termina el Rocío Chico, se hace de noche para evitar el calor, No a las 4 de la tarde. hasta donde sea posible, pues más de 1 millón de personas participaron en este traslado. La carretera se cierra, se convierte en una avenida por donde circulan peregrinos entre el monte y el Rocío, y la Virgen estará con nosotros 9 meses. Nosotros ahí la verdad que tenemos una experiencia, no en esa proporción de devotos y de tal, pero cuando fuimos a Córdoba también se recordó, o sea, allí quisieron organizar la procesión, pues para la Virgen de la Coronada y para cada una a su parroquia. Y nosotros en la entrada de la Virgen de la Sierra, bueno, aquí la costumbre es ir delante de la Virgen y no ir organizado, o sea, el día 8 en su procesión oficial. Y ese día en Córdoba intentaron organizar una procesión, pero no fue imposible. Porque nosotros habíamos pensado más o menos lo mismo, y claro, en otra promoción, pero así, el cabildo de Córdoba tenía todo controlado para que se pusieran las filas, para que todo continuo, para organizar. Duró. Por ir concluyendo, daremos también ahora a continuación al auditorio las modas, las redes, el día a día que vivimos hoy, cómo han influido en la comunidad, para bien, para mal, ¿dónde está el límite? Siempre, yo creo que es positivo, ¿no? Cuanto más altavoces haya que populalicen las devociones y la romería y todo, yo siempre tratando del lado más positivo. Yo creo que es una ventaja. Tiene un lado negativo, que creo que no se nos escapa a nadie,
mal dicho en las redes sociales, y muchas veces pues las redes sociales son una auténtica alcantarilla donde cada uno suelta lo que le viene en gana, incluso gente que no tiene nada que ver con todo lo que se está hablando, pero que pasa por allí y suelta una patada porque te puede ir a alguien. Tal. Por otro lado, pues, evidentemente, pues creo que no entenderíamos hoy ninguna de nuestras manifestaciones de vida popular sin el apoyo de las redes sociales. Nosotros en la Doma de Madrid hacemos un esfuerzo cada vez mayor para que esas redes tengan el mayor alcance posible, pensando que pueda ser una manera de evangelizar, de llevar un mensaje de esperanza, de llevar pues la devoción a nuestra patrona, la devoción al pastor divino, que ella nos ofrece en sus manos, que llevarla al mundo mundial. Pero es verdad que en el plano corto muchas veces nos encontramos con cosas que no son agradables, que asumimos porque no puede ser de otra manera. Y frente a eso, lo oficial es el cambio de la lucha, ¿no? El que haya un buen canal a través de las hermandades. Bueno, Manolo, abrimos turno de debate, ¿cómo vamos de tiempo? Salto al ruedo como sí, pues interesantísimo, ¿no? Ha parecido. Yo creo que es el momento de que podamos entre todos generar un debate en torno a lo que nos han estado contando los hermanos mayores de dos devociones tan importantes en Andalucía como es la devoción a la Virgen del Rocío y a la Virgen de la Sierra. Fíjense que dos experiencias tan dispares, ¿no? Estábamos hablando de cómo el salto cualitativo que supuso para la devoción a la Virgen de la Sierra esa peregrinación que hizo por los municipios de la comarca, desde la provincia, que siempre había tenido arraigo esa fe, esa devoción a la Virgen de la Sierra, pero esa visita que hizo la Virgen lo multiplicó exponencialmente. La Virgen del Rocío, como explicó Santiago, decidió el pueblo del monte no salir, la Virgen no saliera de su entorno, y ahí sigue, sin embargo, también se ha multiplicado exponencialmente la devoción, y este año ahí seguirá, no acudirá esa magna, espero que no lo también en la cuartel de Santiago, como bueno, pues venga, manos arriba, que quiero ver la oración, por aquí hay una primera de Antonio Catoni. Sí, yo le quería preguntar a Santiago, que ha explicado muy bien esa negativa que parece que estaba clara, ¿no?, desde el principio, y no sé si esa, se puede explicar o expresar en el celo enorme que tiene el pueblo de Almonte por su símbolo que es la Virgen, o si también piensa que en esa decisión está, digamos, que algo de lo que hablamos ayer, sacar del contexto, pueda desvirtuar algo que es como es, ¿no? Si no lo pueden explicar. Pues están las dos cosas. Efectivamente, el pueblo de Almonte es muy celoso con su devoción a la Virgen. El Rocío ha llegado donde ha llegado, pero muchas veces en esa discusión entre si había que cerrarlo o había que abrirlo. Hay gente allí que es partidaria de cerrarlo porque estamos perdiendo el disfrute que tendríamos que tener como pueblo. Hay opiniones como... Pero esa discusión ha permanecido en el tiempo. Por lo tanto, hay un celo importante con todo lo que tiene que ver con la Virgen, cuando sale, cómo sale. Y yo creo que pesaba también ese antecedente de los años 50, porque esto es una de las leyendas populares que circulan, porque aquello fue una situación muy comprometida en la que hubo que hacer entender a este señor que estaba equivocado. Y después, pues también puede pesar eso, es decir, con todo mi respeto, que pinta la Virgen del Rocío en Huelva, que es la capital de la provincia, que es la capital de la diócesis, que no es el entorno natural donde tiene que desenvolverse una procesión de la Virgen del Rocío. Bueno, pues yo creo que la suma de esos factores fue una decisión que tomó el Cabildo, eso no se ha llevado ni siquiera, nosotros no lo hemos llevado siquiera a la Asamblea, se decidió la misma noche en la que nos invitaron. Nosotros estuvimos en Huelva a las 8 y a las 12 de la noche yo le comuniqué al vicario general, muchas gracias, pero no. Y bueno, y la gente aplaudía con la oreja. Pero bueno, tampoco nos podemos guiar por eso, porque la gente hoy te aplaude con la oreja y mañana te cuelga del palo mayor. Más turnos. Entre el público aquí, además, algunas de las personas que nos acompañan tuvieron la ocasión de vivir aquella
procesión en la que participó la Virgen de la Sierra en Córdoba, 10 años justo después de la coronación, y que como han podido ver en algunas de las imágenes que hemos estado proyectando, pues fue multitudinaria, ¿verdad? Adelante. Yo quisiera saber qué papel juega la devoción a la Virgen del Rocío en los miembros de la hermandad, porque sé que los miembros de la hermandad de la Virgen de la Sierra y Cabra están a diario al lado de la Virgen. Si no suben una vez a la sierra todos los días, porque suben dos. ¿Qué papel juega? Y tengo que agradecer eso. Yo se lo digo con mi voz, creo que estoy reconociendo esa labor de todo. O sea, mi voz la pongo a todo, porque todo el pueblo creo que piensa lo mismo que yo. ¿Qué devoción juega? ¿Qué parte juega la Virgen del Rocío? La devoción a la Virgen del Rocío en vuestra vida diaria, en la hermandad de Armiento. A ver, yo diría que la Virgen del Rocío es como si fuera un miembro más de la familia. En el diálogo familiar, de todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, con mucha frecuencia, de un modo u otro, sale esa devoción. Hemos tenido visitas con frecuencia al santuario de Rocío. Es verdad que cuando la Virgen está en Almonte, pues yo creo que son como las misiones populares, porque por allí circula todo el pueblo todos los días, las actividades frenéticas. En Rocío hay un poco de menos actividad. Es verdad. Yo creo que es parte esencial de la manera de entender la vida, y desde luego es la conexión con la fe. La fe sí que muchos almonteños no se entendería sin esa referencia. Yo quiero preguntaros a los dos, porque hay algo que caracteriza las hermandades que preside Santiago, que dirige como hermano mayor Paco, que no tienen otras muchas hermandades por gran tamaño que tengan, que es tener filiales, que es tener delegaciones de la devoción y de la fe, las imágenes que vosotros tenéis en encargo de dirigir, tener esa fe repartida por puntos de toda Andalucía y de toda España. ¿Qué papel tienen esas filiales? Y bueno, es una responsabilidad añadida, me imagino. No es solamente gestionar una hermandad como se gestiona cualquier otra hermandad. Por supuesto, eso es evidente. Dentro del trabajo que se realiza de la archicofradía, pues es atender también a estas hermandades filiales, que está en el día, no en el día a día de ellas, pero sí muy pendientes y sí que están de la mano en lo necesario y por supuesto lo he dicho anteriormente. Es nuestro caso, fuera de aquí, es algo importantísimo para nosotros, porque esa devoción la siguen ellos trasladando en aquellas ciudades donde están, y de hecho, este año nosotros vamos a subir a Santa Coloma de Gamoneta, ahora a finales de mayo, vamos a pregonar en la Fiscalía Junta de Gobierno de la Archicofradía de Málaga aquí, vamos a pregonar aquí. Y yo ya he estado varias veces por ahí viéndolo, y cuando ya son muchos ya gente de escala, los que son de la Virgen de la Sierra, pues al final hay un Santa Coloma, pues hay muchas andaluces, y son de Almería, son de Granada, y de la ciudad son devotos de la Virgen de la Sierra. ¿Por qué? Porque eso se lo han trasladado los alemanes canadienses. Ahí es donde está el ejemplo de la importancia que tiene esa actividad. Es un apostolado, ¿no, Santiago? Que usted tiene la hermana de la Virgen de la Sierra, la devoción del Monte por todo el mundo. La verdad es que yo he tenido ocasión de estar en muchos de los donde están nuestras hermandades y nuestras asociaciones por toda España, y el trabajo que hacen es realmente admirable. El Rocío tiene una particularidad en ese sentido, que de Peñaperros para arriba, sobre todo en los núcleos de la educación importante, en Cataluña, donde el movimiento rociero es mucho más de lo que se visualiza ahora mismo, porque allí parece que hay 4 hermandades que nosotros tenemos reconocidas, pero allí de orden de 40 hermandades del Rocío organizadas por la Federación de Entidades Culturales de Andalucía en Cataluña, muchas de ellas ya canónicas, que estamos viendo la mayoría civiles, ya muchas están pasando a canónicas. Pero lo curioso es que el Rocío ha servido para aglutinar a los andaluces de toda Andalucía. Cuando tú pones a analizar
¿qué hay detrás de la Hermandad de Barcelona o de la Hermandad de Sabadell? Te encuentras con andaluces de toda Andalucía, es decir, que la Virgen del Rocío es la que ha aglutinado a ese grupo de migrantes, pero no solo de Andalucía, de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Es algo realmente admirable. Para nosotros el trabajo de ellos es esencial, porque no sería lo que es si no fuera por el trabajo tenaz, continuado por todas nuestras hermandades y asociaciones a lo largo de toda España. José, el Rocío es como el cruces a la inversa, o sea, aglutinando a los especialistas, ¿no? Totalmente. Eso no lo hemos dicho. Muchas de estas hermandades, cada una en un sitio, tenemos también hermandades en Castilla y León. Yo les decía a ellos, ¿quién iba a pensar? Montero Cantero, que era de Carrión de los Condes, iba a pensar que iba a haber hermandades de Rocío en Valladolid, en Ávila, en Segovia, en Salamanca, una tierra tan austera, tan sobria y austera, pues allí han surgido hermandades de Rocío. Bueno, pues allí te encuentras mamá que te toca un alcalde X Y pone todas las facilidades del mundo, y a mí pegado a la pared. pone todas las No vaya a brotar esto y me vaya a ensombrecer a la hermandad de la patrona o me vaya a romper el esquema. Ya. Eso también nos lo encontramos. Que a esa distancia, si tiene al alcalde a favor es una ayuda y si lo tiene en contra es un frontón. ¿Alguna última intervención o le pone a esto la guinda José? ¿Alguna? José. Pues nada, darle las gracias a nuestros invitados, a Paco, Santiago, por haber formado parte de esta mesa y gracias de nuevo por mi parte al pueblo de Cabra, a Manolo. Gracias a ustedes. Voy a requerir que suban Francisco Casas, nuestro alcalde accidental, Gabriel Duque y Maricela Sabriego, por favor, porque creo que sería también un recuerdo de haber pasado por Cabra Santa Semana, tanto Santiago como Francisco como José. Yo, si me lo permite, daros las gracias. Detrás de un evento de esta naturaleza hay muchas horas de trabajo, muchas ganas, mucho esfuerzo y bueno, pues creo que merece la pena y que merece la pena sobre todo las gracias. Gracias a vosotros por haber estado aquí. Muchas gracias.